Y nada, que venga entrando la gente, ¿ok? Estupendo. Ok, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar con Tere Valero. Estamos esperando a que llegue más gente, esperamos unos 4 o 5 minutos y vamos a empezar este seminario online con la talentosísima Tere Valero. Entonces, esperamos un poco. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir a esta sesión con la talentosísima Tere Valero. Vemos por ahí que nos están viendo desde Chile, desde Colombia, desde México. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Un segundo, por favor. Listo. Creo que por ahí podemos ver la presentación. Y bueno, muchas gracias, Tere, por estar con nosotros y con la audiencia de Wacom. Gracias. Vamos a leer lo que son las reglas de la casa. La duración de este seminario online va a ser de 60 minutos. Vamos a disponer de Tere durante 50 minutos para su taller y al final vamos a tener 10 minutos para preguntas y respuestas. Favor de no usar el chat ni levantar la mano, usemos la opción de Q&A para hacer las preguntas. Y al final nuestro presentador, que es Tere, responderá algunas preguntas en la sesión y al final de su presentación. Entonces, bueno, después de una semana, vamos a mandar un email que será compartido en cuestión de 6-7 días. Y bueno,
Wacom, nosotros somos una compañía que ha estado en el mercado 40 años. No uses el mouse o trackpad, usa una pluma digital con Wacom. Wacom.com. Esta sesión es presentada también por Clip Studio Paint, que es perfecto para dibujar, pintar y diseñar con funciones especiales para cómics, webtoons y animación. La comunidad mundial es de más de 7 millones de artistas. Puedes visitar ofertas y descuentos especiales en clipstudio.net. Y bueno, tenemos aquí las ofertas especiales. Te recomendamos que visites eStore.wacom.com/Comic Week para ver las ofertas exclusivas que tendrás como participante de Wacom Comic Week. Y bueno, ¿quién es nuestra presentadora el día de hoy? Que está muy sonriente por ahí. Ella es Teresa Valero, es una ilustradora y guionista con casi 25 años de experiencia. Actualmente tiene su trabajo con Gentleman, con Juan Díaz Canales, y Contrapaso, que es su primer trabajo como autor completo. Esto es bastante admirable, ya que ella está a cargo del guión, del dibujo y de la coloración del cómic. Se publicará en la primavera de 2021, así que estén muy atentos y apúntelo en sus calendarios. Y bueno, nos da también bastante orgullo presentar que ella ha tenido múltiples premios, incluyendo Mejor Guionista Nacional en Expo Comic 2012 y Premier Bull en Festival de Angers BD. Entonces, bueno, sin más que introducir, Tere, por favor, si eres tan amable de compartir tu pantalla, yo dejaré de compartir la mía. Muy bien. Pues ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Hola a todos, estoy encantada de estar aquí con vosotros y voy a intentar contaros un poco, pues todo lo que pienso que si yo fuera vosotros me gustaría que me contaran sobre cómo se hace un cómic o qué cosas son buenas para escribir sin perderse en el mare magnum de las ideas, ¿no? Y cómo conseguir pasar de una historia escrita a una historia en imágenes, pues también sin volverse loco, ¿no? Bueno, como os ha dicho Gerardo, yo empecé hace ya más de 25 años, empecé en animación, empecé haciendo una cosa que se llama preproducción, haciendo storyboard y layout para series de televisión y largometrajes de dibujos animados. La verdad es que la animación es una fantástica escuela para aprender tanto a dibujar y a dibujar en diferentes estilos, como a narrar. Entonces, hacer tanto storyboard, la verdad es que me preparó muy bien para hacer algo que era lo que yo siempre había querido hacer y por lo que acabé dibujando, ¿no? Que era contar mis propias historias. Es lo que más me interesaba. Era crear mis propios mundos y hacer historias para personajes y que ellos vivieran una vida que yo les creara, ¿no? Que yo me inventara. Entonces, bueno, pues empecé en el mundo del cómic haciendo guiones, leer tantos guiones también para hacer storyboard de animación me había hecho familiarizado mucho con el mundo del guión y al poco pues empecé a escribir guiones también, escribí guiones para Juanjo Guarnido, que es el dibujante de Black Sad, que como Juan Díaz Canales es además mi pareja, llevamos pues eso, 30 años trabajando juntos y somos ambos muy amigos de Juanjo, nos conocimos los tres cuando éramos muy jovencitos, pues también trabajé con Juanjo en mis primeros guiones para cómic que eran para público infantil y que se llaman Brujeando, por si alguien los quiere echar un vistazo. Son unas historias muy divertidas, nos lo pasamos muy bien haciéndolas y esa fue mi primera experiencia como guionista. Después escribí también otra serie con Monse Martín Juárez, y que se llamaba Curiosity Shop
y ahí pues también hicimos una serie de aventuras y así me fui soltando un poco en esto de hacer guiones. Y ahora pues estoy aquí con Contrapaso, que ya lo estoy terminando, que dentro de poco se va a editar, y quería contaros un poco cómo surgió, cogiendo este Contrapaso como si fuera el laboratorio, ¿no? Cómo podemos llevar desde una idea hasta el final, hacer de esa idea un libro de cómic, ¿no? Y cómo, cuáles son mis herramientas, cómo lo hago para tratar de sacar ese trabajo adelante, ¿no? Bueno, en realidad todo en la vida, todo va a empezar con una idea que puede surgir de cualquier cosa. Si sois personas creativas, si sois artistas, si os ha llamado la naturaleza por esa pulsión que es el crear, veréis que se os ocurren ideas en cualquier sitio y desde cualquier parte, ¿no? Si estás leyendo un libro puedes tener una idea, si estás viendo Netflix o una serie o una película en cualquier plataforma puedes tener una idea, hablando con un amigo puedes tener una idea, escuchando música puedes tener una idea. ¿De qué se trata básicamente? De estar casi siempre activos a nivel, digamos, cultural, viviendo la vida intensamente y tratar de ser un espectador muy entrenado, ¿no? Para poder sacar de prácticamente todo lo que nos vaya a pasar en nuestra experiencia diaria, poder sacar una idea de la que tirar para hacer una historia. ¿Cuál fue la idea primera de Contrapaso? Os voy a poner primero un poco en antecedentes. Contrapaso es una historia de un par de periodistas de sucesos en la España de Franco. Bueno, yo soy española, es verdad que me fascina mucho toda la época de la guerra civil y posterior a la guerra civil, porque es algo que todavía no hemos conseguido como sobreponernos, ¿no? No lo hemos superado y hay muchas heridas abiertas y es algo que me duele especialmente y me gustaría entenderlo yo misma. Y mi manera de entender las cosas en el mundo normalmente es leer mucho sobre ellas o ver ficción o ensayos o a pensadores sobre algo y luego tratar de construir yo una historia para ver, tratar de dar mi propia visión, que muchas veces cuando uno empieza con una idea no sabe ni siquiera qué visión tiene sobre las cosas, ¿no? Entonces, escuché en un programa de radio al que había sido director de un periódico de sucesos que había en España, que se llamaba El Caso, que hablaba de que ellos habían sido testigos de toda la historia de la posguerra y de la dictadura franquista a través de los crímenes que habían pasado en España, ¿no? Y me fascinó mucho cómo hablaba esa persona sobre cómo había sido el periodismo de sucesos y cómo era muy difícil hacer periodismo de sucesos en un país en el que la dictadura decía que no había crímenes, que realmente los crímenes no pasaban, ¿no? Porque España era un sitio tan estupendo y tan seguro que los crímenes no pasaban. Y ellos tenían que luchar mucho con la censura y con todo para explicar esos crímenes. Entonces me ocurrió que hacer la historia de dos periodistas de sucesos que son un poco rebeldes, que descubren un crimen y que quieren por todos los medios narrarlo, pero su periódico no les deja. Y entonces tienen que hacer un periódico que va a ser anónimo y clandestino, ¿no? Y entonces la historia de Contrapaso es toda esa historia de cómo ellos van a descubrir ese crimen y cómo además lo van a mostrar a la opinión pública tratando de mantenerse al margen, ¿no? de los poderes porque realmente tienen miedo porque no quieren que les cojan presos. Entonces empecé con este libro en el que se hace facsímiles de todos los periódicos que El Caso en su día, de todos los crímenes que El Caso cubrió, ¿no? en su día. Y fue la primera forma en la que empecé a familiarizarme un poco con todo ese universo del que en realidad no sabía nada. Pasa muchísimas veces que te interesa un tema, pero te das cuenta cuando tienes que escribir de él que no sabes nada. Y entonces te encuentras como desnudo, ¿no? O dices, madre mía, ¿qué trabajo tengo por encima? ¿Y qué hay que hacer? Pues lo primero de todo es documentarse. Hay que leer mucho, hay que ver mucho
y voy a empezar a contaros un poco pues cómo voy haciendo yo las cosas. Lo primero que hago es abrirme una carpeta, mirad aquí, de documentación. Tengo documentación de un montón de cosas. Esta carpeta va a ir creciendo y al principio pues voy a hacer eso, documentación. Me voy a comprar este libro del caso, voy a empezar a tener documentación de los años 50, que es la época en la que voy a poner mi historia. Voy a empezar a leer cosas de novelistas, a ver películas españolas de los años 50 para ir haciéndome un poco con ese universo y familiarizándome. Siempre vamos a tener un poco de lo que llamamos el síndrome del impostor, porque efectivamente yo estoy viviendo ahora en el año 2020, es cierto que es mi país, es cierto que tengo mucha gente que vivió aquella época que me está hablando, pero jamás va a ser una experiencia en primera persona. Entonces, algo que a mí siempre me ha hecho reflexionar mucho es lo de que estás fabulando, o sea, no estás contando algo que es historia, estás haciendo una historia de ficción. Es importante que sepas que estás haciendo una historia de ficción, aunque tengas una posición moral o una posición incluso política, estás haciendo una historia de ficción que debes construir como una ficción muy documentada, pero que por supuesto no es algo, no es el trabajo de un historiador, ¿no? La verdad es que la ficción tiene sus propias ventajas a ese nivel. Vas a poder contar muchas cosas que si estuvieras absolutamente centrado en lo que es la realidad y contar algo exclusivamente de lo que pasó, pues no vas a poder hablar de tantos temas ni a dar una posición como cuando estás más libre haciendo algo que es una ficción. Esto, como os decía, esta carpeta va a ir creciendo, ¿no? Según yo voy a ir alimentando mi historia y dándole forma. Y cada vez voy a ir más al detalle de, pues si necesito un forense, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo hago para saber cómo eran los forenses entonces? ¿O hasta dónde puedo llegar con esa información? Es muy fácil perderse cuando tienes una historia y que además es una historia compleja y que tú estás tratando de que sea verdaderamente intensa, tienes tal cantidad de información que es muy difícil y tienes que estar muy, muy dispuesto a tirar y muy dispuesto a que todo eso evolucione, a cortar, a desechar. Es muy difícil manejar tanta información. Entonces, yo utilizo el OneNote, me sirve como cuaderno. Hay mucha gente que prefiere las libretas, yo también tengo muchas libretas, de hecho tengo demasiadas, tengo libretas por todas partes y ese es mi gran problema porque pierdo las libretas. Entonces he intentado montones de veces construir mis proyectos y mis guiones en una libreta, pero siempre la pierdo. Entonces si la llevo en un bolso, luego cuando estoy en el trabajo ya no la tengo. Si la tengo en el trabajo, la idea que tengo en la calle pues ya no me vale. Y luego pierdo todos los papeles. Hay veces que arranco las páginas, ya no sé dónde están. Siempre he sido muy despistada y es un problema. Entonces el OneNote para mí me sirvió mucho, mucho, mucho para ir teniendo en un mismo sitio y siempre disponible todo lo que se me iba ocurriendo. Y son realmente notas de persona medio loca, ¿no? Si os dais cuenta, porque voy haciendo de todo, desde documentaciones de películas que voy poniendo montones de escenarios que voy a poder utilizar, objetos, props, de todo, cosas que me pueden dar ideas o a las que luego cuando tenga que pasar al momento del dibujo voy a poder volver y voy a poder localizar dentro de algunas películas. Entonces pues mucho cine de la época que ya os digo me tengo ahí trillado y voy poniendo todas mis notitas, a ir escribiendo mi historia para conocerla yo, por ejemplo. ¿Veis? Estas son la trama. Y lo que suelo hacer prácticamente siempre es empezar a escribir como si fuera un relato. Eso me va a dejar al descubierto siempre las partes de la trama que me faltan por resolver. Yo voy escribiendo y todo lo que veo que no puedo explicar, que no sé explicar, que todas esas partes no van de una manera fluida, siguiéndose las unas a las otras, ya sé que ahí tengo un problema y sé que tengo que trabajar en esa parte. Entonces normalmente empiezo a escribir la trama, hay partes que las tengo ya muy trabajadas y normalmente hacia el final me interrumpo, ¿veis? Me interrumpo porque ya no sé seguir.
¿Qué hago cuando me pasa esto? Bueno, pues me suelo ir a una cosa que yo llamo mapa de ideas, que es este tipo de cosas. Y aquí es donde, ya en plan anárquico total, me pongo a escribir ideas y a relacionarlas unas con otras. OneNote me gusta mucho, pero yo creo que cualquier aplicación que podáis tener de notas que te dé un lienzo infinito en el que tú puedes simplemente escribir cosas y poner flechas y llevar unas con otras, recortar y pegar, es súper útil para que tú vayas conociendo tu propia historia. Al principio yo no sigo ni el paradigma de 3 actos, lo que hago es tratar de conocer mi historia, tratar de saber qué estoy contando, porque hay veces que empezamos a contar y creemos que tenemos una historia, pero en realidad no tenemos nada. Tenemos una anécdota, tenemos un personaje que tiene mucho encanto, tenemos algunas cosas, pero que no llegan a formar una historia. Entonces una historia hay que construirla bien sólida. Y hay veces que no vas a poder tenerla bien sólida ni siquiera cuando empieces a dibujar, como ahora os contaré que me ha pasado a mí con Contrapaso. Pero tiene que haber una solidez mínima que haga que tú sepas que entre manos tienes una buena historia de la que vas a poder sacar un buen libro, de que hay personajes que más o menos los conoces, o sea, no hace falta que conozcas un personaje, yo no soy partidaria de esas fichas de personajes que hablan, que tienes que saber casi desde cuando antes de nacer, va a haber veces que vas a necesitar eso para tu personaje y hay veces que no vas a necesitar saber de dónde viene o vas a necesitar saber cómo es, cómo piensa, entonces qué cosas le han pasado para que sea así en ese momento que tú vas a contar. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con cómo es en detalle y la circunstancia propia de cada historia que estamos contando. Entonces, para mí, como os digo, esto de OneNote es absolutamente fabuloso para, de un primer vistazo, ver y rellenar los huecos de la historia que yo tengo, ¿no? Y después, pues tengo, bueno, mapas de ideas, como veréis, tengo un montón. Este es el 3, este es el 4, este es el 5, el 6, porque hay veces que creo que ya lo tengo, pero sigue habiendo una parte del guión que la noto que es ortopédica, que aquello no funciona y le sigo dando vueltas y echando ideas ahí a ver cómo las relaciono hasta que se produce la magia, ¿no? También voy poniendo, ¿veis? Esta es, por ejemplo, primera sinopsis para el primer editor al que le quería presentar mi idea, ¿no? Primeros datos sobre mis personajes. Voy apuntando cosas, por ejemplo, de este que es uno de los protagonistas, no apunté nada, lo tenía tan claro en principio que, mira, no, ni siquiera lo puse por escrito, del inspector Casado. Sí, y luego información de cosas que necesito, de artículos que voy descubriendo y los pongo todos aquí porque es como un cajón desastre en el que yo sé que ahí va a estar la información, la pongo sin orden ni concierto, pero aquí a este ladito se me queda todo localizable, que sé que si lo hiciera en una libreta jamás sería capaz, por carácter, de tener algo así de ordenado. Entonces, para mí, OneNote o cualquier otra aplicación de notas con la que vosotros os sintáis cómodos y que os dé esta posibilidad, creo que es muy interesante. Bueno, una vez que tú conoces bien tu proyecto y crees que tienes ya más o menos, porque las historias nunca dejan de poderse perfeccionar y pulir una y otra vez, lo primero que debes hacer antes quizá de escribir tu guión, o puedes escribirlo y financiarlo tú mismo o hacer un crowdfunding. Ahora mismo hay montones de posibilidades para poder llevar adelante una obra propia, pero yo que trabajo normalmente con Francia y que he editado ya algunos libros con ellos, pues lo mejor que podía hacer era hacer un dossier de presentación para vender mi proyecto, ¿no? Y el dossier que mandé fue este. Y con este, pues lo mandé a todas las editoriales e intenté captar un poco su atención. ¿Qué debe tener un buen dossier? Bueno, pues lo primero que debe tener son unas páginas de muestra en las que tú vas a mostrar cómo va a ser el estilo y el tono del TVO. Mi TVO ha cambiado mucho
ha quedado, me parece, la primera página, esta, en el TVO finalizado, ¿no? Lo demás lo he pulido todo, han cambiado un poco los personajes, tuve que cortar escenas, entonces esto es algo que normalmente vas a tener que hacer, pero que es posible que no puedas aprovechar en el trabajo final. Entonces, no pasa nada, es un trabajo que hay que hacer para vender y que yo creo que además es bueno hacer para que tú mismo te pruebes cómo quieres contar tu historia, cómo va a ser a nivel visual, ¿no? También cómo vas a vender la historia al editor. Tenemos que tener en cuenta que los editores, también pasa cuando vas a vender un proyecto de animación con los responsables de las productoras o de las televisiones, es gente muy, muy ocupada que además recibe muchísimos proyectos. Entonces, hay que intentar darles algo muy breve, muy claro en lo que quieres vender, que la idea esté absolutamente clara. Mi proyecto va de esto, estos son los personajes, quieren esto, el conflicto por lo que no van a poder tenerlo inmediatamente es este y acabará de esta manera. Es importante también muchas veces decir cómo va a terminar tu episodio, ¿no? Cómo va a ser ese final. Entonces, en principio vas a presentar, ya te digo, con un texto que no sea más de una página, qué es lo que quieres contar, ¿no? Pues en contrapaso para mí era muy importante que son dos periodistas que lo que quieren, por lo que se mueven, es contar la verdad, y la ironía que tienen es que la están contando en un sitio donde hay una censura informativa total, donde no se puede decir lo que pasa, porque te cierran el periódico, porque te censuran lo que vas a decir. Entonces ellos se tienen que buscar las vueltas, pero no se resignan a no decir la verdad. Y es gente que en un principio está investigando sabiendo que quizá no va a poder publicar nada de lo que está investigando y al final se busca las vueltas para poderlo publicar. Y esa era la idea básica que yo quería que tuvieran, que es la defensa de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en un mundo en el que eso no está, no es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, lo que hice fue poner esa idea. Y después, las páginas, que es lo que a ellos les va a interesar más, es ver cómo vas a hacer cómo vas a contar tu historia a nivel visual. Y después, si eso ya les ha interesado, aquí cuento la historia con un poco más de detalle. Si he captado la atención del editor, él, bueno, pues va a intentar leer un poco más. Y después ya voy a dar algunos datos sobre los tres personajes principales para que sepan quién va a contar la historia, no quiénes son los personajes, los actores. Y como yo, en principio, tiene voluntad de continuar esta idea de Contrapaso, me gustaría hacer varias aventuras, como si dijéramos, bueno, pues sí les puse una sinopsis de posibles nuevos episodios para más adelante que podrían continuar esta historia que les proponía, ¿no? Y ya está, en principio con eso es suficiente para hacer un buen dossier que debería de interesar. ¿Qué pasó con el dossier? Pues bueno, conseguí que una editorial, que es Dupuy en Francia, le gustara muchísimo, a otros tenían algunas dudas y otros simplemente pues no les gustaron, no entra dentro de su línea editorial, no lo ven y no pasa nada. No, incluso si todo el mundo te dice no pasa nada. Ya os digo que hoy en día hay muchas posibilidades, puedes hacer... voy a dar esta luz, a ver, porque creo que está un poco oscuro. Puedes hacer un crowdfunding, puedes venderlo a posteriori, puedes seguir insistiendo, modificar un poco el proyecto, o puedes simplemente coger todo lo que has aprendido haciendo un dossier, que es mucho, y todo lo que has aprendido de ti mismo como artista, y enfrentar un nuevo proyecto, investigar un poco cuál es la línea editorial de algunas editoriales y decir, bueno, voy a ver si por aquí puedo vender un primer proyecto. Hay veces que vendes otro primer proyecto que es más afín a cualquier cosa que hacen otras editoriales y si el resultado es bueno, te van a abrir las puertas como artista a otras ideas que tengas después. Entonces, en principio, ya os digo que hay que ser bastante positivo con todo lo que hacemos y pensar que nada, prácticamente nada, cae en saco roto. Una vez que has conseguido vender el proyecto o que tú mismo decides que lo puedes hacer sin cobrar, que también hay veces que por amor al arte nos gusta hacer las cosas, pero bueno, si puede ser cobrando siempre mejor, firmas tu contrato y
hay que ponerse a escribir el guión ya en modo profesional y con toda esa información que sigues. Tú no has parado mientras estás esperando respuesta de los editores, no has parado de documentarte, de seguir ahí metiéndote en vena qué pasaba en los años 50 y cómo vivía la gente por aquí. Pues lo que haces es algo que yo creo que es muy útil, que es trabajar haciendo una escaleta o poniendo, secuenciando, podríamos decir. En esto yo soy bastante con la mente abierta. Creo que cada persona debe encontrar su modo de escribir un guión. El escribir un guión al final no es otra cosa más que poner orden en tus ideas. Tú tienes muchas ideas y tienes que jerarquizarlas, unas son más importantes que otras, unas van a llevar a otras las vas a tener que desechar, otras se te van a tener que ocurrir porque no las has tenido y necesitan que todo eso sea algo articulado, y para articularlo vas a necesitar nuevas ideas que las tienes que forzar a tenerlas. Entonces, para poner orden en las ideas, cada maestrillo tiene su librillo. Si no tienes ningún método, cualquier método de escritura de guión, como los que tiene Robert McKee, como el excelente Salva el Gato de Blake Snyder o muchos otros, te van a dar muchas pistas sobre cómo escribir. Porque escribir es poner orden, saber lo que estás contando y cómo lo vas a contar. Entonces, puedes hacer mil cosas. A mí me gusta el sistema de fichas, pero como prácticamente todo lo que yo hago, no suelo llegar al final en nada. O sea, yo en el momento en el que veo que lo tengo más o menos claro, suelo pasar al siguiente paso. Entonces, hay gente que yo sé que pone el sistema de fichas hasta que está perfecto, no pasa a lo siguiente. Yo soy muy poco sedentaria y entonces me cuesta un montón, tengo mucho nervio y me cuesta mucho pasar mucho tiempo sobre las cosas. Entonces, pero es cierto que te ayuda un montón a clarificar las ideas. Scrivener es el programa que yo utilizo para esto de ya intentar secuenciar con el sistema de fichas. ¿Qué tiene de bueno? Pues que tú vas escribiendo tus fichitas en lo que crees que van a ser las escenas ya de tu guión, del libro, empiezas a visualizar un poco cómo va a ser el libro y vas a dividir toda la acción en escenas que van a llevar todo el tiempo una progresión dramática, que tienen que hacer evolucionar la historia, que la tienen que hacer moverse hacia adelante y que tienen que estar llevando de una a otra, o sea, que tiene que ser como música, ¿no? Que eso lleve un ritmo y que vaya de manera natural dándote la información y haciéndote ir con la historia y sin decrecer el interés. Eso es súper importante. Entonces, esto te va a dar ya una visión mucho más concreta de la historia que estás contando, ¿no? Y puedes cambiarlas, puedes juntarlas, puedes ponerle colores, porque le puedes poner todas las etiquetitas que tú quieras y ponerlas de colores. De esa manera puedes decir, pues todas las rojas van a ser la línea de acción principal, mi primera historia es esta, las historias de los personajes secundarios pues las voy a poner en verde, y vas viendo solo de un primer vistazo, si tienes muchas rojas, pues cuánto pesa la historia principal, o si realmente tienes una historia secundaria que se ha comido la historia principal. Entonces todo eso ya te va a ayudar mucho a poner orden en tus ideas y a gestionar toda esa información, todos esos elementos que tienes que estar gestionando para que la historia vaya saliendo adelante. Cuando tengo esto, normalmente lo que suelo escribir es una escaleta. Hay veces que no es necesario, pero hay veces que está muy bien, ¿no? Te haces una escaleta que simplemente poner los títulos de cada escena y qué va a pasar, 2 frases de qué va a pasar en esa escena, y ya vas a pasar, es como una hoja de ruta para luego pasar a lo que es la escritura de guión. Para la escritura de guión, porque me gusta más que Scrivener, yo utilizo este programa que se llama Celx y que me gusta un montón porque tiene unas plantillas que son muy fáciles de entender, es facilísimo y muy fáciles para escribir. Entonces no tienes ninguna molestia. Escribir es escribir. Entonces a mí me gusta escribir cuando ya sé todo lo que voy a escribir, cuando he visualizado y he llorado con mis personajes y sé cómo va a ser el momento ahí de amor o el momento dramático a tope, y lo he visualizado ya muchas veces en mi cabeza, he apuntado líneas de diálogo. Entonces cuando me siento a escribir,
no quiero introducciones, no quiero estar poniendo nombres, no quiero cosas extrañas. Y escriben, a la hora de escribir, a mí me parecía, o sea, yo no lo entendía bien. Creo que el problema es mío, porque hay gente que le encanta, porque además eso que yo hago en 4 programas, mucha gente lo hace solo en Scrivener, sé que tiene esa posibilidad, pero yo no he sido capaz de entenderme bien con él. Entonces, para escribir, yo estoy súper cómoda con Cells y es lo que más me gusta. Entonces, escribo como si fuera un guión de cine. Ya os digo que Cells tiene muchas plantillas que puedes utilizar para hacer guión de cine, hacer storyboard, tiene sus propias fichas. Si veis aquí también tiene sus fichas, que realmente no sé por qué, lo he intentado alguna vez y me parecen más cómodas las de Scrivener. Al final cada uno tiene sus manías y yo voy pasando. Y luego hay otra cosa que me gusta, y es que como tengo 2 monitores, me gusta tener otro, sé que aquí lo puedo separar también, pero me gusta que sea otro programa el que está arriba y abajo tengo el otro que voy saltando y yo qué sé, manías, ¿no? Pero es importante que vosotros os deis a vuestras manías por completo, porque a veces las manías son lo que te da seguridad a la hora de tirar para adelante. Tienes tu pequeña pluma de Dumbo, ¿no? Y ahí pues vas muy bien, vas muy seguro y dices, pues este es mi lado de confort, yo aquí estoy bien, con mis cosillas y mis rarezas. Entonces, en cuanto al guión, ya os digo que este formato, aunque este es un guión de cómic, lo he elegido como cómic, te permite escribirlo de esta forma en la que lo vas viendo muy bien, como si fuera un guión de cine, y luego cuando lo tienes que exportar, pues te deja hacerlo de esta manera, en la que aparece el panel, la descripción y el diálogo. Entonces, cuando quieres dibujar, si te lo imprimes o lo tienes en una tablet o como sea, la verdad es que es muy, muy cómodo trabajar con este formato. Porque es que incluso puedes hacer dibujitos aquí, o puedes ponerte notas, o puedes poner post-it. Entonces, a mí me gusta bastante. Y ves muy bien los diálogos, no sé. La verdad es que a mí, Cells, y trabajando así en la plantilla de guión de cómic, me gusta un montón. ¿Qué más os puedo decir? Pues una vez que ya he hecho el guión y que estoy medio contenta con él, pues tengo que pasar al storyboard. Voy a cerrar aquí y... a ver... voy a abrir... no creo que está aquí. Aquí. Y aquí vamos a empezar a hacer la paginación. Y aquí es verdad que yo tengo mucha experiencia como storyboarder de animación y de cine. Entonces, ahora se trata, una vez que has puesto por escrito todo lo que son las ideas de hacer la historia, ¿no? Lo que va a ser tu trama, ese problema lo tienes ya más o menos resuelto. Siempre va a haber cosas que una vez que empiezas a trabajarlas dices, es que no me gusta, esto no me ha quedado bien, tienes que volver al guión y pulir un poco más, ¿no? Pero es cierto que vas a empezar ya a pensar exclusivamente en lo que es la imagen. Entonces, yo cojo como si fuera igual, como si fuera una libreta, y en Clip Studio, que lo tengo aquí abierto y luego veremos ya cómo evoluciona cada página, yo hago antes de hacer calles, antes de hacer nada, de una manera muy libre, perdonad, aquí, muy libre, voy haciendo el decoupage y viendo cómo se va a ver el libro. ¿Veis? Aquí intenté ya meter mis páginas de muestra, dije pues hasta aquí, pero aquí ya en esta parte de aquí abajo deseché una escena que había puesto para la página de muestra y empecé a cambiar de escena porque ya había cambiado en el guión, veía que esa escena me sobraba, entonces la eliminé y ya solo me valía media página y la otra media era en otra cosa. Y voy eligiendo los planos que creo que van a ser mejor.
¿Qué hago? ¿En qué me centro cuando estoy haciendo storyboard o decoupage? Lo que es la paginación y el primer boceto de viñetas, la narrativa. Lo primero tiene que ser claro. Si no se entiende, da igual lo brillante que sea. Para mí lo más importante es que sea muy claro. Para que sea muy claro, ¿qué hago? Pues ver qué es lo más importante, qué tiene que verse en la escena con total claridad, y si tengo que contar más cosas, porque siempre me gusta poner alguna acción secundaria que defina a otros personajes, que apoye el diálogo, sobre todo en cómic cuando alguien habla, tener solo bustos parlantes es un poco rollo, entonces hay que intentar que todo sea más rico, ¿no? Pero siempre sin perder de vista que lo primero es que las cosas se entiendan, que unas lleven a otras y que cuando tú ves la página, lo que estás queriendo contar sea claro y meridiano. Lo importante tiene que estar ahí. Y después que sea variado. Que los recursos, yo trato de ponerme siempre el listón muy alto a mí misma, que los recursos que he utilizado no volver a utilizarlos, tratar de buscar algo nuevo, si ya he puesto este plano, cómo puedo contarlo desde la misma manera, cómo puedo, yo trato de pensar como si fuera verdaderamente un director de cine, o no solo que la imagen sea bonita, ahí ya voy más hacia dibujantes o pintores, ilustradores, ¿no? Cómo van a componer a nivel artístico, pero en lo que estoy contando, cómo moverme en los espacios, ahí tengo la cabeza más puesta en cómo contaría el cine, ¿no? Y siempre tratar de buscar un nuevo ángulo de cámara, pero que no porque el ángulo sea muy original, resulta que no estoy mostrando lo importante. Eso es fundamental, ¿no? Pero tiene que ser claro y después lo más hermoso posible, lo más variado posible, lo más divertido posible. Y de esta manera aquí trabajo todo el álbum, todo el libro hasta el final, para ver cómo funciona y para ver también qué fallos hay en el guión, dónde el guión necesita aligerarse. Ya cuando veo esto, hay páginas que las veo muy cargadas y digo, eso no puede ser, necesito poner 3 o 4 páginas más, necesito quitar esta escena porque parecía en el guión que sí que funcionaba bien, pero aquí no, no. Y es algo que vas sintiendo. Lo bueno que tenemos ahora es que estamos bombardeados desde que somos muy pequeños con historias, con imágenes, en montones de formatos, en cómic, en videojuegos, en cine, en tele. Entonces, de manera natural, es nuestro lenguaje. Entonces, tenemos que escuchar también mucho a nuestro sentido común. Decir, bueno, es que siento que eso no está bien. Está bien leerse manuales y los manuales te dan una sensación, te dan muchas armas para diagnosticar los problemas. Pero nadie puede escribir ni nadie puede dibujar con un manual al lado viendo qué te dice el manual. O sea, hay que sentirlo primero, hay que contar con todo el corazón y luego si ves que no sabes qué le pasa, pero tú sientes que algo le pasa, vas al manual y el manual te va a ayudar a saber qué le pasa a tu historia o qué le pasa a tu dibujo, ¿no? Si tienes un problema anatómico, el manual o los ojos de un amigo que tiene formación artística te va a decir, pues le pasa esto. Bueno, y una vez que ya hemos hecho el storyboard, yo trabajo en Clip Studio y tengo la versión X, que la diferencia que tiene con la versión Pro y que para mí es el mejor programa que se ha hecho para hacer cómic. O sea, me parece fabuloso, aparte de ser muy económico, y el matrimonio que hace con la Wacom es imbatible. O sea, solo con eso puedes hacer lo que quieras, maravillas, cosas que antes no podíamos ni soñar. Y la diferencia que tiene X con Pro es que te ayuda a gestionar todo el álbum en un solo documento, ¿no? Que es este documento que veis aquí, que se abre aquí. Es muy importante cuando haces cómic saber cuál es la paginación, porque para contar es muy importante que aparecen las páginas impares, que son en las que el lector va a dar la vuelta. Entonces, yo todo lo que aparece en la página impar está muy pensado, no aparece cualquier cosa, está pensado para que el lector quiera darle la vuelta a su página y quiera continuar con la historia. Está pensado desde el guión, mucho más el dibujo y es muy importante que las páginas caigan donde deben. Esa es una herramienta muy buena que tiene esta versión X de
del Clip Studio, ¿no? Que te va a ayudar a ver todo el tiempo cómo está creciendo tu TVO aquí, tu cómic, y cómo va evolucionando sin perder de vista el conjunto, ¿no? El conjunto del libro. Entonces, la verdad que a mí eso me gusta, me parece que fue una buena inversión el X. Cogemos ahora cualquier página que podemos ver, por ejemplo, mirad esta que teníamos ahí en nuestra publicidad de la charla, que es un nocturno, y os puedo contar un poco cómo suelo hacer todo esto. Bueno, mirad aquí, por ejemplo, en cuanto a la documentación, es importante, cuando yo veo alguna foto que me gusta y tal, la pongo simplemente para saber que algo parecido tiene que ir ahí. Hay veces que puedo calcar, reinterpretar, calcar, siempre la tienes que reinterpretar para que eso no quede frío y parezca muerto, ¿no? Entonces, siempre el reinterpretarla un poquito va a estar genial. Y aquí, por ejemplo, pues tienes esta foto como una referencia, pero finalmente pues la cosa quedó así. Porque hice este boceto, que le vamos a poner un poquito más fuerte, con varias otras fotos de varios humildes de Madrid, en el que fui viendo pues, cómo vivía la gente, cómo colgaba sus coladas, ¿no? Y al final, pues la foto esa que dice me sirve de documentación se va enriqueciendo también como cualquier otra cosa. Entonces hago este boceto y después pues voy limpiando, limpio con otro tipo de pincel. Hay una cosa súper importante y muy valiosa en Clip Studio que para mí es esta paleta, que se llama Acceso Rápido. Es esta que tenéis aquí. Es una paleta absolutamente customizable en la que tú vas a poner tus... herramientas favoritas. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo una primera categoría que es dibujo y en este dibujo tengo, por ejemplo, la... Ahora no sé por qué este no me deja... Ahora. Vale. Tengo mi herramienta para hacer las calles, que es algo súper estupendo que tiene Clip Studio para poder paginar, una vez que tú tienes debajo tu storyboard, pues hacer calles con el grosor que tú quieras, como quieras, incluso las puedes hacer así. Es inmediato, no cuesta nada y la vas a poder tener hasta acabar la página, hasta tener el color. Yo trabajo haciendo el RAF, el boceto. Me gustan los pinceles que son un poco rápidos. Entonces tengo el Darker Pencil del mismo Clip Studio, que vamos a ver. No sé por qué no me deja. Bueno, tenía por aquí un... En este mismo ponemos otra. Y me gusta mucho que sea un lápiz rápido para poder
dibujar bastante rápido haciendo boceto que responda a mi mano, que sea un lápiz con nervio. Y entonces este es el que he encontrado que es favorito, pero tenéis muchos, ¿sabes? Yo voy experimentando y los voy poniendo aquí, los que son mis favoritos, tanto para hacer boceto como para limpiar, ¿no? Para limpiar me gusta mucho un lápiz que me pasó Pepe Larraz, que le conoceréis porque que es un gran dibujante de superhéroes, y que es un lápiz texturizado que no lo utilizo para el dibujo rápido, para el boceto, porque es un poco más lento y entonces me gusta así hacerlo rápido, pero sí me gusta mucho para limpiar, porque te da unas calidades, es muy sensible a la presión, además te da gris y también te da un negro muy intenso y eso me gusta mucho cuando tengo que limpiar. Por ejemplo, veis, esto es una página limpia. Aquí tendríamos el boceto hecho con... que está respondiendo muy tarde el ordenador. El boceto hecho con ese lápiz que os decía más rápido, ¿no? para tener esa velocidad que necesito. Y después, cuando limpio, voy siempre intentando meter un poquito más a modelo y lo hago con este otro lápiz que es muy texturizado y que me gusta mucho porque a veces me da líneas muy finitas, otras muy negras para primer plano, por ejemplo aquí, ¿veis? Toda esa diferencia de calidades me gusta mucho y es importante, igual que con todo lo demás, que experimentéis con diferentes lápices y podáis, y pinceles, y estéis cómodos, porque yo creo que sobre todo es más estar cómodo. Y hay veces que tienes 6.000 pinceles. Yo utilizo mucho los pinceles de Paolo Limoncelli, los Daup brushes, porque además él es majísimo y todos los que hace tú los compras una vez por un precio irrisorio y todos los que hace te los está mandando siempre ya a casa y tiene cosas maravillosas, pero jamás voy a poder usarlos todos. Entonces cuando decidí, vamos a pasar ya a ver un poco el color, cuando decidí que quería hacer el color como si fuera acuarela tradicional pero en digital, pues estuve investigando muchos pinceles y los pinceles de Paolo, que aquí podemos ver en el acceso rápido, tengo también mi categoría de pinceles de acuarela, pues la verdad es que eran estupendos, son unos pinceles que te sirven para todo. Entonces simplemente tienes que andar conociéndolos. Vas a necesitar unos para hacer grandes aguadas, otros para hacer las bases, otros para hacer las sombras que tengan su cerco, como cuando en acuarela tradicional dejamos ese agua seca, ¿no? Que queda con pigmento, pues lo emula muy bien. Y la verdad es que a mí me gustó un montón y he estado muy cómoda con ellos. Tuve que customizarme algunos, estos que son los pinceles Paco, los puse así porque eran para colorear, pero los hice porque necesitaba un pincel que no fuera tan transparente, pero que a la vez tuviera ese toquecito de acuarela, ¿no? Entonces, lo que hice fue coger estos pinceles que tienen ese toque que es un poco todavía con textura, no sé si podéis apreciarlo, pero son bastante más, tienen más carga de pintura, pero a la vez tienen todavía bastante transparencia, que uno que me gustaba mucho de los pinceles de Paolo, que era el Flat Diluted, que es un pincel muy bonito de acuarela, muy similar a como es el pincel de acuarela, o sea, el hacer acuarela, ¿no? Luego tengo unos pinceles que son para hacer las grandes aguadas, los fondos que dan textura y que te ayudan desde abajo, voy a poner esto abajo de la línea, ¿veis? Te ayuda a texturizar desde un primer momento y otros también
con los que puedes ir dando volumen y textura y trabajar por veladura, que era algo que yo quería hacer, porque yo hubiera querido hacer este álbum en acuarela tradicional, pero todavía mis conocimientos de color no eran muy buenos y quería sobre todo entender mucho el color sin tener que estropear montones y montones de páginas. Y entonces esto me dio la oportunidad, porque no trabajo con la mente puesta en digital, o sea, podría ahorrar un montón de pasos haciendo, es verdad que me aprovecho de muchas herramientas que tiene el digital, todas las selecciones y todo eso, pero muchas otras cosas las hago como si estuviera trabajando en acuarela, por ejemplo, trabajar por veladura. Entonces, bueno, pues, ¿cómo suelo hacer con una página? Pues trato de hacer, haciendo mucho caso a mi queridísimo amigo Miguel Anso Prado, que me ha enseñado muchas cosas durante este viaje haciendo contrapaso. Él me dijo, no hagas muchas capas de color. Trata de pensar en el color como una cosa que es un conjunto y haz una capa para el color. Y efectivamente me sirvió un montón para trabajar mucho más rápido. O sea, en vez de hacer muchas capas, a no ser que esté muy confundida, que no sepa qué es lo que estoy haciendo y que tenga que investigar mucho porque es algo muy particular que no me sale, entonces a lo mejor sí que voy haciendo pruebas con capas, pero normalmente lo que hago es trabajar en una capa de color. Y luego tengo una capa para efectos de luz o si tengo que sacar algún blanco específico. Y luego tengo otra capa que son los globos. Son los globos que pongo al final, los globos de texto. Y con esas 3 capas ya funcionó, no hago más nada, ¿no? El color, las paletas que elegimos para narrar, diríamos que es el final de nuestro viaje, ¿no? Cuando ya estás coloreando, cuando estás contento con tus dibujos, me ha costado, muchas veces tengo que hacer muchos pequeños thumbnails, ¿no? Para ver una pose, trabajo mucho con espejo para ver expresiones de las caras. Si yo misma no puedo hacerlo, a mi compañero que es dibujante también, Juan Díaz Canales, le tengo a Pau a hacerle fotos, hay veces que a mis hijos, o sea, hay muchas veces que te tienes que apoyar en el dibujo del natural. El dibujo del natural es bueno hacerlo siempre, hay que estar siempre haciendo apuntes, pero para muchas poses que vas a necesitar, o cómo funciona un abrigo, cómo funciona una falda cuando alguien se sienta, no lo tenemos todo en la cabeza, por mucho apunte natural que hagamos, vamos a tener que ir a buscar documentación y a veces hacer fotos. Una vez que estás contento con eso, una vez que estás contenta con tu clean también, que crees que has hecho una buena profundidad a base de una línea valorada y que todo está más o menos bien, tienes que elegir el tipo de color que le va a lo que estás contando, ¿no? Entonces aquí en los diferentes colores que estamos viendo, pues en este, por ejemplo, tenemos un nocturno y ¿qué hago normalmente? Pues sobre todo, miro cómo a nivel técnico solucionan muchos autores que yo admiro, Miguel Anso Prado, Alex Alice, a Marini, por supuesto Juanjo Guarnido, a Gibrat, que me encanta, que son personas que trabajan en color directo y que aprendes mucho sobre cómo trabajan con la luz y el color, estudiándote sus tebeos. Pero al final lo que me interesa sobre todo es encontrar paletas de color que sean apropiadas a lo que yo en ese momento estoy queriendo contar. Hay muchas páginas en Instagram que es Cinema Palette o Color Palette que te dan paletas que funcionan muy bien y que hacen que se reduzca la elección de colores y que tú puedas trabajar sin volverte loco también. Pues genial, pues quiero por ejemplo un nocturno pues, a base de azules y 3 toques de amarillo donde quiero la atención, ¿no? Y poco más. Aquí quiero algo que sea día, cambiar radicalmente y voy a utilizar también una armonía de color
muy limitada, pero radicalmente diferente. Entonces, es un trabajo que tienes que hacer antes de empezar a pintar. Como todo lo que hemos dicho, tienes que ordenar las ideas, tienes que tomar decisiones antes de hacer lo último que vas a hacer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la escena de la tortura, pues igual, trato de hacer los azules, así gris, con un poco de marrón y no salir de ahí porque no quiero que otro tipo de colores interfieran en esa emoción que estoy creando, ¿no? En la morgue, pues básicamente verde y el blanco de los fluorescentes, ¿no? Y así con todo, pues aquí también, en otra escena que tenemos que él parece que ya que está pasando un momento muy delicado, pues prácticamente todo en negro y un punto de luz. Y con la luz, pues lo mismo, o sea, tienes que saber muy bien cuál va a ser qué quieres revelar en tu ilustración, ¿no? Y sobre todo, no trabajar ilustración por ilustración, sino trabajar lo que es tu escena. Tu escena, desde el guión, la estás preparando a nivel emocional, pues el color tiene que ir a contribuir a eso y la luz también. La luz tiene que revelar, tiene que estar al servicio de lo que tú estás contando y tiene que iluminar lo que es lo importante dentro de cada viñeta, ¿no? Y aquí pues es un flashback y unas mujeres que están en prisión y que además son rojas, pues todo rojo. Y en principio, pues ese es es la manera que tengo de trabajar, estas son las herramientas que utilizo, como es un poco breve y rápido como hemos hecho todo, a lo mejor queréis hacer alguna pregunta ya sobre algo muy particular que os interese y que no hemos profundizado, y aquí estoy a vuestra disposición. Wow, wow, wow. Thank you so much. Gracias, señorita A Teresa. vosotros. Increíble. Fue muy interesante. Espero que también toda la gente que nos está viendo hayan disfrutado tanto y hayan aprendido tanto como yo. Bueno, ahí lo dicen, el mejor webinar hasta ahora. Creo que la gente Vaya, está... gracias. Mira, mira, mira cómo están Qué piropa. escribiendo. Muy bien, Ajá. Y bueno, para los que llegaron tarde, vamos a tener esta sesión también en YouTube la próxima semana fenomenal. y vamos a tener varias promociones para ustedes. Les comparto ahora mi pantalla para que vean la última diapositiva. Y pues queremos darles las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros, exclusivamente a Tere, que nos ha hecho el grandioso favor de compartir su vasto conocimiento. Y bueno, la próxima semana tendremos unas encuestas que les estaremos enviando para que puedan participar y ganar unas cuentas de Clip Studio Paint. No olviden seguir a nuestra presentadora estrella en Instagram, @tervalero, por favor. Y también te recomendamos que visites estore.wacom.com/comic/week para ver las ofertas exclusivas que tendremos para ti. Y tenemos descuentos exclusivos en Cintiq Pro 24, 16 y tenemos paquetes con Clip Mobile Studio Pro. A continuación presentaremos el seminario online de Ren Chu y Lucianis Camacho, entonces estén atentos. Tere, muchísimas gracias. Por ahí había, no sé si tengas 10 minutos para contestar algunas preguntas que hicieron nuestros visitantes. Vale, sí, a lo mejor si podemos juntarlas un poco, genial, sí, sí. Perfecto. Bueno, por ahí había una que decía, ¿cómo preparas la página para la entrega? ¿En CMYK? ¿Lo limpias de negro fuera de la tinta?
hay que entregarla en CMYK y con el perfil que te da el editor normalmente. Entonces, lo que yo hago es colorear en RGB para no tener problemas luego en la conversión y es verdad que huyo de los colores que son muy saturados, que son los que más, el proyecto también lo pide, ¿no? Una paleta más de grises, pero son los que más peligro tienen, ¿no? A la hora de convertir en CMYK. Hasta ahora no he tenido mayor problema, pero es verdad que algunos colores son críticos cuando pasas al CMYK. Ujú. Trabajo en RGB y después hago una conversión y si veo que aquello sale, pues ajusto, pero por ahora la verdad es que no me ha dado sustos y las pruebas de impresión han salido muy, muy bien. Si tienes bien calibrada la pantalla, no suele haber mayores problemas. Perfecto. Por ahí hay otra pregunta que dice, principalmente sobre la valoración de líneas, ¿qué recomendaciones podrías darnos? Bueno, hay una cosa que funciona muy, muy bien, que es que los primeros planos siempre van a ser líneas, porque ya te va a hacer el contraste de la atmósfera, ¿no? De lo que vemos normalmente. Entonces, el mayor contraste está más cerca y según nos vamos alejando, vamos teniendo menos nitidez. Entonces, una línea más gruesa más cerca de la ilustración, en los primeros planos, siempre te va a dar mayor profundidad y más fina al final. Y luego es importante también las zonas que están proyectando sombra. O sea, si tú vas a valorar, pues valora el ala de un sombrero, valora la parte de abajo de una solapa, el bajo de un pantalón, las zonas que tú crees que proyectarían algo de sombra. Y luego cosas ya para embellecer pestañas, comisuras de boca, todo eso que siempre que sea un poquito más negro vas a ver que cobra vida. Como en todo, el principio de la variedad es importante y entonces la variedad hasta el final es gustosa para los seres humanos. Entonces, si tú varías también con criterio cómo valoras la línea, el dibujo va a tener mucha más vida que si es una línea muy, 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 muy uniforme. Aunque hay cosas también con líneas uniformes que son súper bonitas. O sea que al final es que no es una ciencia exacta, no es que si hacemos una cosa así está bien. No, es voy a probar a expresarme, voy a probar esto que siento que a mí me gusta y hay veces que cosas de esas dices, jolín, pues hay que ver. O sea, esto que rompe todas las reglas y me encanta y se puede. Perfecto, muy bien. Dicen por ahí, ¿se podría tener las referencias de los pinceles? Creo que mucha gente estaba preguntando acerca de los pinceles y los brushes. ¿Podrías repetir dónde? A ver, tenía por aquí, no sé si todavía seguís viendo la pantalla compartida No, o pero todavía no. dame un momento. Ahora, La voy a compartir en un segundito. sí, A ver. Y voy a poneros esto. Son estos pinceles los que yo utilizo. Entonces, estos los compráis a Paolo Limoncelli, que ya os digo que es un tipo muy, muy estupendo que hace pinceles. Tiene también, además, para los que trabajéis en Procreate, tiene pinceles para Procreate y él está continuamente haciendo cosas nuevas, texturas y, bueno, es abrumador la cantidad que hay. Pero cuando tú dices, porque al final lo que tenemos que ir es a la base y decir, bueno, lo que voy a hacer es quiero hacer algo que tenga apariencia de acuarela. Bueno, pues entonces te formas tal, y además eliges pinceles que sean parecidos a acuarela. En vez de mirarte todos los pinceles del mundo, pues vas a tus poquitos de acuarela, los pruebas en una hoja y lo que te guste y te olvidas de los otros, te olvidas, porque si no es imposible sobrevivir con tanta información. Entonces hay que seleccionar. muy bien. Y bueno, por último, ¿qué es lo que tú recomiendas para usar Wacom? ¿Una con pantalla o sin pantalla? Mm, Para principiantes. A ver, yo sé que es de gente que sin pantalla funciona muy bien. Yo no he sido capaz nunca. O sea, yo pasé del papel a una Wacom con pantalla y no tuve mayores problemas. Me parece una herramienta maravillosa. Pero no fui muy capaz de lo demás. Yo no me hacía. O sea, prefería siempre el papel. Pero como todo, depende de cómo tú seas de flexible. Yo creo que se puede en una Wacom sin pantalla perfectamente, pero las de pantalla tienen muchas ventajas.
Entonces, ya es que lo pruebes y ver cómo te sientes más cómodo. También conozco gente, pero a la que admiro muchísimo, que no quiere la de pantalla porque prefiere la otra. Entonces, al final es que depende de ti. Pero vamos, para mí estas Wacom grandes, que son como una mesa de dibujo, vamos, sí me parece una herramienta ganadora a tope. Muy bien. Y bueno, última pregunta. ¿Trabajas con colores planos de fondo? No, en contrapaso no, porque quería que fuera muy parecido a una acuarela normal, tradicional de papel. Entonces, todo, incluso las bases, intento que estén un poco texturizadas, porque los pinceles que tiene Limoncelli dejan un poco de pigmento si tú presionas, simulan, y entonces puedes dejar pigmento como si lo arrastraras, ¿no? Y dejaras ahí la gota, y ya a mí me gusta eso. Entonces no puedo hacer con el feel, ¿sabes? Hacer la selección y darle con el bote de pintura. Lo que hago es hacerlo así. Sé que se podría hacer de otra manera con un flatter y luego texturizar después, pero como lo que quería sobre todo era planteármelo como si estuviera trabajando con acuarelas en papel, pues la verdad es que me discipliné a trabajar de esa manera, como si estuviera trabajando con una acuarela. Y es otra experiencia diferente. Pero vamos, que es que todo se puede. O sea, es que ahora mismo hay tantas posibilidades que lo que tenéis que pensar es en encontrar vuestra propia manera de contar, coger referencias, quiero contar visualmente una cosa entre este y este, y así tratar de hacerlo Vale, y encontrar tu forma. muy bien. Bueno, pues una vez muchísimas gracias a todos los que asistieron a este seminario online con la talentosísima Tere Valero. Muchas gracias. Recuerden seguirla y nos vemos a la próxima. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias a todos por estar ahí, un placer. Y eso, ya hasta la próxima. Ok, hasta luego. Cerramos entonces. Chao, chao. Chao.